Cordiales saludos. Mi nombre es Esdras Fernando Marroquín Tejax, con número de carnet 2017-029-74 de la sección H. Haremos un breve estudio de las unidades temáticas que hemos visto en clase. Y pues el primer tema a tratar va a ser la determinación relativa de la prestación. Y la determinación de la prestación es un requisito para la relación obligatoria, dado que ésta identifica e individualiza la cosa o la prestación. Hablaremos de las obligaciones genéricas. Estas obligaciones se basan por medio del género y no en la individualización. La cosa es indeterminada. Un ejemplo que podríamos dar sobre estas obligaciones o la indeterminación, podríamos hablar de un quintal de azúcar, en la cual no nos especifican claramente la marca o el ingenio del azúcar. Las características que podemos encontrar en estas obligaciones es sobre que son bienes fungibles en su mayoría, ya que estos bienes son los que pueden sustituirse por otro equivalente al mismo, de su misma especie. Otra característica que podríamos resaltar es que también generalmente se ve en bienes muebles, aunque no podemos descartar que no pueda existir en bienes inmuebles, dado que, por ejemplo, un bien inmueble en un apartamento puede ser sustituido por otro que pueda ser construido luego en un siguiente bloque de apartamentos. La regulación la encontramos y podemos resaltar en los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, en el cual en el 1321 podemos resaltar el cumplimiento y la calidad de la cosa entregada, mientras que en el artículo 1322 resalta el incumplimiento por imposibilidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor no puede alegar un incumplimiento, ya que las obligaciones genéricas pueden sustituirse por otras del mismo género. Por esa razón, el deudor no puede alegar el incumplimiento. La especificación. Las obligaciones genéricas pueden llegar a ser obligaciones específicas, siempre y cuando el deudor y el acreedor estén de acuerdo. Esta especificación puede llegar a ser una individualización de la obligación genérica, ya que hemos hablado que la obligación genérica es por medio de un género o una especie, mientras que al individualizarla podemos indicar cosas muy específicas, características específicas de la prestación para poder cumplirla. Vamos a hablar también sobre las diferencias entre las obligaciones específicas y las genéricas, y la principal diferencia entre una obligación específica y una genérica es la individualización, ya que la obligación genérica es por medio de géneros, de especies, y puede ser sustituida por otra del mismo género, mientras que la obligación específica no es así. La obligación específica, como bien su nombre dice, se especifica y se individualiza la pretensión. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que en la obligación específica debe cumplirse y el deudor se libera por medio de la entrega de la cosa debida, mientras que en las obligaciones genéricas se puede sustituir por otra, puede ser del mismo género. Las obligaciones alternativas. Estas obligaciones son las que el deudor tiene varias pretensiones para poder satisfacer y cumplir la obligación. La facultad de elección. La facultad de elección esta consiste en que el deudor debe cumplir íntegramente una de las pretensiones programadas y puede elegir entre diversas pretensiones. Esta facultad puede ser también del deudor, el acreedor o incluso un tercero.
Vamos a hablar de las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas están reguladas dentro de los artículos 1341 y 1346 del Código Civil. Estas obligaciones son las que se pueden sustituir por otras. El acreedor le da esta facultad al deudor de poder sustituir la pretensión por otra para poder satisfacer o extinguir la obligación. Vamos a ver la diferencia entre las obligaciones alternativas y las facultativas. Una de las diferencias que podemos ver es que las obligaciones alternativas tenemos una indeterminación, ya que hay varias prestaciones, mientras que las obligaciones facultativas están individualizadas. Otra de las diferencias es el derecho de elección, ya que en las obligaciones alternativas hay derecho de elección, mientras que en las obligaciones facultativas solo existe una prestación. La otra es la pluralidad que existe, la pluralidad de pretensiones que existe en las obligaciones alternativas, mientras que en las obligaciones facultativas no, solo existe una prestación. La diferencia entre las obligaciones facultativas y las genéricas. Esta es muy clara, ya que la diferencia es la determinación, ya que en las obligaciones facultativas hay una determinación, una individualización, mientras que en las genéricas no hay indeterminación, no hay individualización, porque puede sustituirse por otra del mismo género. Y para terminar, la diferencia de las obligaciones facultativas y accesorias. Las obligaciones facultativas, como ya lo hemos visto, pueden sustituirse por otras. El acreedor da esta facultad, mientras que las obligaciones accesorias dependen de la obligación principal. La siguiente unidad temática lleva por tema las obligaciones pecuniarias, y para ello debemos hablar del dinero, ya que el dinero es la base de las obligaciones pecuniarias. Ahora, el dinero es un bien mueble, genérico y fungible, al cual determinado ordenamiento jurídico dota de un valor y se materializa en billetes y monedas. Las funciones del dinero son como intercambio, como medida de valor y como medio de pago. Como intercambio sirve para adquirir bienes y servicios. Como medida de valor, porque sirve para determinar el valor de las cosas o servicios. Y como medio de pago, porque sirve como pago o cumplimiento de las obligaciones. Las deudas en dinero. Estas son aquellas que consiste en pagar una suma de dinero. Estas existen de dos formas o dos clases: las deudas de suma de dinero y las deudas de valor. Las deudas de suma de dinero, pues, son aquellas que tienen por objeto entregar una suma de dinero por una compraventa, restituir un préstamo dinerario o adquirir servicios. Las deudas de valor, estas actúan como medio actúan como equivalente económico de las cosas o servicios. Las alteraciones del valor de la moneda. Para ello vamos a hablar sobre el principio nominalista, el cual, según este principio, el dinero ha de aceptarse como medio de pago por el valor que el Estado
le haya atribuido. El pago de deudas pecuniarias, el pago en especie o el pago en moneda extranjera, el pago mediante títulos de crédito o títulos valores. Acá el pago puede hacerse o puede efectuarse por medio de valores, por ejemplo un cheque, un pagaré o una letra de cambio. Deudas de interés. Hay dos tipos, los intereses legales y los intereses convencionales. Los intereses legales pues son aquellos en que las obligaciones de pagos se encuentran, los intereses de las obligaciones se encuentran establecidas en la ley, mientras que los intereses convencionales se establecen mediante la voluntad de las personas, por ejemplo, por medio de un contrato. El anatocismo. El anatocismo es un pacto de pagar intereses sobre intereses. Es la acumulación de intereses sobre el capital con la finalidad de generar nuevos intereses para acrecentar el capital. El artículo 1949 del Código Civil establece que queda prohibida la capitalización de intereses en materia civil, exceptuando las instituciones bancarias, las cuales se sujetan a lo establecido en la Junta Monetaria. La siguiente unidad temática que vamos a estudiar es el cumplimiento de las obligaciones. Cumplimiento. El cumplimiento es la adecuación o la correspondencia de la conducta humana con el deber jurídico impuesto por una norma jurídica. Para ello debemos hablar también del pago. Y el pago es un acto jurídico, ya que es la voluntad del obligado. Y significa el cumplimiento de una obligación debida. Y así poder extinguir esa obligación con el pago. Los sujetos del pago. Toda obligación presupone la existencia de dos o varias personas, que es el deudor y el acreedor. Y en este orden de ideas, el acreedor suele llamarse sujeto activo y el deudor sujeto pasivo. Pero esta clasificación no es del todo correcta, ya que en el momento del cumplimiento sucede completamente lo contrario. El pago realizado por un tercero, esto es por los representantes o los mandatarios que legítimamente autorizados realizan el pago del deudor. El pago realizado a acreedor aparente. Esta es una tutela o protección al deudor cuando éste honestamente realiza al acreedor aparentemente legítimo. Cabe resaltar que esta acción debe de ser de buena fe por parte del acreedor. El pago por ingreso a cuenta bancaria al acreedor no está regulado en nuestra legislación, pero la doctrina determina como un pago plenamente válido, ya que el banco, por tener una personalidad jurídica y de antemano el deudor y el acreedor estén de acuerdo, la entidad bancaria puede recibir el cobro. El pago mediante tarjeta de crédito. El día de hoy, la tarjeta de crédito se ha convertido como un medio de pago muy común. Y para ello, de tal forma, el deudor entrega al acreedor una tarjeta de crédito para poder satisfacer la obligación, para poder ser ese medio de pago de la adquisición.
Los requisitos del pago son dos: la integridad en el pago y la identidad en el pago. El pago debe de ser íntegro y satisfacer al acreedor para poder así el deudor ser liberado. La identidad del pago. La identidad del pago debe de ser la conducta prevista. La obligación debe satisfacerse tal y como ha sido constituida y no por otra. La prestación efectuada debe de coincidir con la prometida. El momento temporal del cumplimiento y el lugar. La obligación, en el cumplimiento de la obligación debe ajustarse a las coordenadas de tiempo y lugar previstas inicialmente en el momento de la constitución de la obligación, a fin de que el acreedor quede plenamente satisfecho, y esto está regulado en el artículo 1398 del Código Civil. La prueba de pago. La prueba de pago consiste en el documento que el acreedor extiende al deudor para poder acreditar la realización del pago o la prestación. Esto está regulado en los artículos del 1390 al artículo 1392 del Código Civil. Y por último, la imputación del pago. Imputar en este contexto significa atribuir un pago a determinada deuda concreta. Esto sucede cuando el deudor tiene muchas deudas con un solo acreedor. Entonces el deudor tiene el derecho a poder elegir a qué deuda puede realizar el pago. La siguiente unidad temática lleva por título los subrogados del cumplimiento. Los subrogados son formas de pago que sirven para liberar al deudor, pero son distintas a las previstas de la obligación. Los supuestos de los subrogados son los siguientes. Los supuestos típicos es el ofrecimiento de pago y la consignación, la dación de pago y la cesación del pago por cesación de bienes, el ofrecimiento y consignación. La función es liberar al deudor de las obligaciones mediante el depósito de la suma de las cosas ante un juez competente. Los casos en que procede es cuando el acreedor se negare a recibir la obligación, cuando el acreedor fuera incapaz, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar para el cumplimiento de la obligación, cuando sea dudoso el derecho del acreedor, cuando la deuda fuera embargada o cuando se haya perdido el título de la deuda. Los efectos. El efecto principal de la consignación es la liberación del deudor, según el artículo 1411. Así también veremos la dación. La dación es la ejecución de una prestación distinta a la convenida, siempre y cuando aceptada por el acreedor. Las diferencias entre la dación y el pago son que la dación puede ser distinta a la prestación a la que se haya prometido, mientras que en el pago debe darse lo que se prometió. Otra diferencia es que en la dación debe haber el consentimiento del acreedor, mientras que en el pago en la consignación, no es necesaria, aunque es la voluntad, fuera en contra de la voluntad del acreedor. El pago por cesación de bienes de los acreedores. Este es cuando el deudor está imposibilitado a continuar
con sus negocios o pagar sus deudas, según el artículo 1416. Las clases son dos, la judicial y la extrajudicial. La judicial es por medio de contratos, mientras que la extrajudicial es un beneficio que se le da al deudor de buena fe para que cuando por accidente inevitable suspenda sus pagos o sus deudas. Los efectos de la dación es la separación del deudor de la administración de sus bienes, la liquidación del negocio del deudor y así también la extinción de las deudas en virtud de los pagos que ha realizado. La unidad temática a estudiar es el incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones es la insatisfacción del acreedor, es la omisión de la prestación en el tiempo destinado, es desviarse de los parámetros de la integridad y la identidad del pago, la responsabilidad del incumplimiento. El incumplimiento genera daños, los cuales deben de ser reparados. Y hay aquí donde surge esa característica fundamental que es la responsabilidad. Los efectos del incumplimiento. El efecto del incumplimiento es poder restaurar y restituir el daño ocasionado al acreedor. Las clases o variantes del incumplimiento es, número 1, el retraso de la ejecución. Número 2, la ejecución defectuosa. Y número 3 es el incumplimiento definitivo de la obligación. La siguiente unidad temática a estudiar es la responsabilidad por incumplimiento. Y veremos los presupuestos de la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es puramente indemnizadora y precisamente debe de existir en un contrato. Y es indispensable destacar el término incumplimiento, ya que es toda contravención de una obligación derivada de un contrato. Las líneas directrices de la responsabilidad del deudor según el Código Civil de Guatemala. Esto está estipulado en el artículo 1423 de nuestro código, y en el cual nos regula que el incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Las consecuencias del incumplimiento. Tras las consecuencias se deriva la mera omisión de la pretensión, la inejecución, la ejecución defectuosa o la ejecución tardía. Estas son daños que repercute en el acreedor y de los cuales deben ser reparados. Cabe mencionar que en el artículo 1434 de nuestro código nos establece que los daños son las pérdidas que el acreedor sufre de su patrimonio, mientras que los perjuicios son las ganancias que él deja de percibir. La indemnización de los daños y perjuicios. La postura que tiene nuestro código. Nuestro código lo regula en los artículos del 1433 al 1435. Y la reacción que tiene es a resarcir y a compensar los perjuicios patrimoniales o morales. La exoneración del deudor. El caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito se produce con la independencia de la voluntad del hombre
e influye sobre la prestación de las cosas, y la fuerza mayor constituye la violencia ejercida sobre la persona. Y para ello podemos estudiar lo que es el artículo 1426, en el cual nos dice que el deudor no es responsable de la falta del cumplimiento tras la fuerza mayor o el caso fortuito, en excepción de que el deudor esté en estado de mora. La falta de cooperación del acreedor. La colaboración del acreedor constituye un deber dentro de la relación jurídica. Por lo tanto, puede tener consecuencia jurídica si el acreedor no contribuye con la relación jurídica. Por lo tanto, el acreedor no debe obstaculizar el cumplimiento del deudor. La mora del acreedor está estipulada en el artículo 1429, en la cual nos dice que el acreedor también puede incurrir en mora si por razones, si no teniendo razones legales, no acepta la prestación, la rechaza. Las lesiones del derecho de crédito por obra de terceros. Un tercero negligente o dolosamente infringe o disminuye el patrimonio de una persona ajena, debe de asumir su responsabilidad. Responsabilidad del deudor fundada en la culpa. El incumplimiento es imputable al deudor. Por eso impide definitivamente la ejecución de la obligación. La responsabilidad del deudor fundada en el dolo. Esta nuestro código la tiene estipulada en el artículo 1534, en donde nos dice que al celebrar un contrato están obligados a concluirlo y poder resarcir los daños y perjuicios que éste pueda hacer tras la inejecución o la contravención por culpa o por dolo. En conclusión, al poder uno estar dentro de un contrato, está obligado a poder cumplir con las prestaciones pactadas. La última unidad temática a estudiar es la defensa del derecho de crédito, la protección de crédito. El ordenamiento jurídico atribuye al acreedor un conjunto de facultades y acciones con las cuales él puede proteger sus intereses en la relación obligatoria. La acción pauliana o revocatoria. Esta está regulado en los artículos 1290 al 1300 del Código Civil. Esta tiene como finalidad reparar los perjuicios que le hayan sido causados al acreedor por parte del deudor a ese acto del deudor que disminuye el patrimonio del acreedor. La tutela represiva es una acción de condena formulada ante un órgano jurisdiccional que sea impuesta al deudor como medio de coacción para que pueda cumplir con la obligación. La resolución por incumplimiento de la relación obligatoria sinalagmática. Este es una forma de extinguir el contrato. En conclusión, podemos resaltar que el derecho de obligaciones lo vemos en nuestro diario vivir. Tras muchas acciones que podemos realizar, puede surgir obligaciones en la firma de un contrato o con el simple hecho de poder utilizar la energía eléctrica y poder tener un contrato con esta institución. Estamos viviendo
el derecho de obligaciones.